Imagina que las personas que crees que son más cercanas a ti pueden manipularte durante años y tramar planes para apoderarse de tus bienes sin que tú te des cuenta. Si estuvieras en esa situación, ¿qué harías al descubrir esa traición? En nuestra historia, verás cómo un hombre descubre un plan de intriga y fraude que ha durado años y en el que han participado su hijo y su nuera. Los documentos son falsos, las amenazas son evidentes y toda la familia está en peligro. Pero esta historia no se limita a la traición. También muestra cómo la estrategia, la inteligencia y el poder de los lazos familiares pueden convertir una traición en una oportunidad. Ahora, solo hay una cosa que deben preparar. Prepárense para sorprenderse. Porque un padre protegerá tanto a su familia como su patrimonio con la experiencia de años, y cuando se revelen las verdades, descubrirán quiénes son los culpables y quiénes los inocentes. Empezamos. Prepárense para sumergirse en todos los detalles de increíble historia. Nunca pensé que las palabras más duras de mi vida no las escucharía de un extraño o de un rival en los negocios, sino en mi propia casa, en mi propia mesa. En la comida del domingo en la que llevamos años reuniéndonos siguiendo la misma tradición. Y además, de boca de mi propio hijo, yo, don Ramón Ortega, de 72 años. Un hombre que ha dedicado su vida al comercio, a la familia y a dejar un legado honorable. Siempre había creído que mi familia estaría unida, fuerte y llena de amor. Pero aquel domingo de marzo, en el comedor de nuestra casa familiar a las afueras de Valencia, mientras servía los platos de paella que había preparado, mi mundo se hizo añicos con una sola frase. Todo había comenzado con normalidad ese día. Mi esposa Isabel había colocado con esmero sobre la mesa el mantel bordado que le había dejado su madre. Mi nuera Carolina había dejado con cuidado sobre la encimera el dulce de almendras que había comprado en la pastelería del barrio. El aroma de la paella de marisco se extendía por todos los rincones de la casa y yo, como siempre, me sentía orgulloso de ser el centro de este ritual familiar. Hasta que mi hijo Javier entró en el salón. A sus 42 años, se había convertido en un hombre serio. Pero aquel día la tensión que reflejaba su rostro y la frialdad de sus ojos me resultaban extrañas. Antes entraba corriendo en casa y se abrazaba a mi cuello, pero ahora me miraba de tal manera que empezó a crecer en mí una inquietud. Cuando se sentó a la mesa, me llamó la atención el silencio. Isabel hablaba de cosas sin importancia. Carolina hablaba de sus negocios en el mercado inmobiliario. Pero Javier no dejaba de remover el arroz de su plato y no decía ni una palabra. Yo, como siempre, intentaba mantener el buen humor, haciendo preguntas y contando pequeños recuerdos. Hasta que de repente llegó ese momento fatídico. Javier dejó caer el tenedor en el plato. El sonido metálico cayó sobre la mesa como una sombra negra y, mirándome fijamente, dijo con un tono de voz gélido: «Papá, estás aquí porque estás en tu casa, pero no porque seas bienvenido». El tiempo se detuvo. Mi corazón parecía salirse del pecho. Isabel se quedó con la mano en el aire, con la cuchara a medio camino. Carolina bajó la cabeza y yo sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Cómo era posible que mi hijo, que durante años me había llamado su héroe y había acudido a mí cuando tenía problemas, me dijera esas palabras? Con voz temblorosa, logré decir: «¿Qué has dicho, Javier?» Sin pestañear, respondió: «Lo que has oído. Esta casa es tuya». «Sí, pero ya no se desea tu presencia aquí». En ese momento, sentí como si el suelo se derrumbara bajo mis pies. Miré a Isabel, buscando apoyo en sus ojos, pero ella apartó la mirada. «Hijo»,
No le hables así a tu padre, dijo con voz temblorosa. Pero Javier no se detuvo. Mamá, ha llegado el momento de ver la realidad. Mi padre debe comprender que a partir de ahora todo va a cambiar. Mientras sus palabras resonaban en mi cabeza, pensaba en qué iba a cambiar y por qué nadie me lo había dicho. ¿A qué cambio te refieres? Pregunté. Aunque mi voz sonaba tranquila, por dentro era un torbellino. Javier se levantó. Se volvió hacia Carolina y dijo, «¿Vamos?» «Nos vamos», dijo. Y sin dar ninguna explicación, abandonaron la casa, dejándome otras el silencio. La paella a medio hacer y miles de preguntas sin respuesta. Esa noche no pude dormir hasta el amanecer, sentado en mi sillón favorito, pensando una y otra vez en las mismas palabras. No eres bienvenido, en mi propia casa, entre mi propia familia, de mi propio hijo. Fue el golpe más duro que he recibido en mi vida. Durante años había superado crisis en el mundo de los negocios, había creado empresas, había tomado decisiones difíciles, pero nada me había destrozado el corazón de esa manera. Hacia la madrugada algo cambió. Primero estaba el dolor. Luego le siguió la curiosidad y después la ira. En las palabras de Javier intuí la sombra de un plan. No era solo un arrebato de ira. Había algo más detrás, y yo no era de los que se quedaban sin respuesta. 72 años me habían enseñado que si no buscas la verdad, nunca te llega. Así que cuando salió el sol por la mañana tomé una decisión. Descubriría la verdad que se escondía tras esas palabras y, costara lo que costara, entendería por qué mi hijo me miraba así. El primer paso era hablar con Isabel, porque ella parecía menos sorprendida que yo en la mesa. Me acerqué a ella mientras preparaba el desayuno. Llevaba puesto su viejo albornoz azul, que siempre me recordaba nuestra juventud. Pero ese día, sus movimientos eran rígidos. Estaba tensa. Isabel, tenemos que hablar, le dije. Y ella, sin levantar la vista del café, respondió. ¿Sobre qué? Ramón, sobre lo que pasó anoche. Sobre lo que dijo nuestro hijo, y sobre por qué no te sorprendió tanto. Le dije. En ese momento, la taza que tenía en la mano tembló. Se le llenaron los ojos de lágrimas y susurró. Sabía que este día llegaría. Me quedé en shock. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? Le pregunté. Al final, me lo confesó. Javier llevaba semanas hablando con ella. Sobre la casa, los ahorros, las propiedades. Le decía que ya éramos mayores y que no podíamos gestionar todo eso. Se había metido en la cabeza de Carolina y la había convencido. Incluso habían hablado con un abogado. E Isabel me había ocultado todo eso. En ese momento, sentí como si me hubieran apuñalado por segunda vez en el corazón. Los planes secretos que la mujer con la que había compartido mi vida durante años no me había contado. En ese momento comprendí que este asunto no era solo un desengaño, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. Y en la siguiente historia te contaré un suceso que te sorprenderá aún más, y el tema volverá a ser mi hijo y mi dinero. De verdad. Como padre, vivir estas cosas me entristece mucho. Así que, si escuchas la otra historia, me gustaría que me ayudaras. Amigo, lo que más me afectó no fue la frialdad de mi hijo Javier, sino el silencio de mi esposa Isabel, que estaba involucrada en este plan. Siempre esperé que ella estuviera a mi lado, que me apoyara, pero las palabras que me dijo esa noche sin mirarme a los ojos fueron uno de los golpes más duros de mi vida. Ramón, todo está incluido: las inversiones, los ahorros, la cuenta de jubilación. Todo, dijo Javier,
En el momento en que escuché esas palabras, mi mundo se hizo pedazos, porque eso significaba que no solo habían repartido mi casa, sino también todo mi pasado. El trabajo de toda una vida que había acumulado con sudor y lágrimas. Me levanté. No podía respirar. Levanté la cabeza y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Ese jardín, que para mí era como tierra sagrada, donde años atrás le había enseñado a Javier a jugar al fútbol, donde soplábamos las velas en sus cumpleaños, donde Isabel cultivaba con esmero sus rosas, por dentro. Me pregunté, ¿y tú también, Isabel? ¿Tú también formas parte de este plan? Pero sin darme la vuelta, le pregunté, ¿estás de acuerdo con todo esto, Isabel? Con voz temblorosa. Respondió, no lo sé. Ramón, Javier dice que es lo mejor para todos. Para que no haya problemas en el futuro. Para que no cambies de opinión. En ese momento, su silencio, su confusión, me dolieron más que nada. Porque me di cuenta de que no solo mi hijo, sino también mi esposa, me habían apuñalado por la espalda, pero al mismo tiempo sentí una extraña calma. En mis 72 años de vida, había superado cientos de crisis en el mundo de los negocios, había visto innumerables traiciones, había ganado decenas de negociaciones, y sabía que los que pierden son siempre los que pierden el control en el primer impacto. Yo no iba a perder. Esa noche, mientras Isabel lloraba en su habitación, me senté a mi escritorio y abrí los archivos que había mantenido ordenados durante años, cuentas bancarias, pólizas de seguro, títulos de propiedad, inversiones. Todo estaba delante de mí, tal y como lo había guardado meticulosamente durante años. Pero esta vez mis ojos buscaban algo completamente diferente, una pista. Un error. Un toque falso. Y no tardé en encontrar lo que buscaba. Era miércoles 18 de marzo, y en los extractos bancarios vi 2 transacciones sospechosas. Con mi firma se había accedido a la información de mi cuenta. Por un momento se me cortó la respiración. Llamé al banco y Joaquín, el director, a quien conocía, me dijo con inquietud en su voz: Don Ramón, su hijo ha venido y ha solicitado la información de su cuenta con un poder con su firma. Y se me heló la sangre, porque yo no había otorgado tal poder, así que mi firma había sido imitada con maestría. En ese momento ya no había duda. No se trataba solo de un malentendido familiar, sino de un fraude, de un delito. Mientras Isabel había ido a la farmacia, entré en el pequeño despacho que Javier utilizaba los domingos y, al encontrar la carpeta azul en el cajón, se me doblaron las rodillas. En ella había todo, desde mi pasaporte hasta fotocopias de mis documentos de identidad, desde las escrituras de mi casa hasta mis informes médicos, incluso un calendario escrito a mano. Abril. Informe médico independiente. Mayo. Preparación de documentos legales. Junio. Primera transferencia de activos. Julio. Firma definitiva. Mi hijo había dividido el resto de mi vida en secciones, como si fuera una agenda. En ese momento, vi que mi propia vida se había convertido en líneas escritas en el cuaderno de un extraño. Lo fotografié todo con mi teléfono, sin mover nada de su sitio. Las reglas del juego estaban claras. Él hacía planes. Pero yo también. Al día siguiente, miré el historial de llamadas del teléfono fijo de casa, esa vieja línea que habíamos conservado durante años por insistencia de Isabel. Me dio la pista más valiosa. Había números desconocidos de las últimas semanas. Al investigarlos, vi que 2 de ellos pertenecían a bufetes de abogados especializados en derecho de familia y sucesiones. Llamé sin dudarlo, fingiendo ser un nuevo cliente, y me informé. Descubrí que
Efectivamente. Recientemente habían tenido consultas sobre testamentos y demandas de incapacidad de personas mayores. Luego llamé al segundo número. Esta vez, el abogado Rodrigo Santamaría me dijo algo que no me esperaba. Ah, usted debe de ser don Ramón, el padre de Javier. Su hijo estuvo aquí la semana pasada para obtener información sobre la designación de un tutor. En ese momento, la sangre me subió a la cabeza, pero al mismo tiempo sentí una determinación increíble. Mi hijo no solo había robado mis documentos y falsificado mi firma, sino que también estaba tratando de declararme como un hombre con problemas mentales. Esa noche, mientras miraba las manos temblorosas de Isabel en la mesa, no le mostré nada, pero en mi mente todas las piezas encajaron. El juego había comenzado, pero había algo que ella no sabía. Yo era el maestro de ese juego. Y si Javier se comportaba como un príncipe que quería destronarme en mi propia casa, yo le enseñaría cómo lucha un rey. En realidad, todo comenzó igual que el tema del que hablaré en el siguiente video. Todo parecía normal, tranquilo, como si nada pasara. Pero en realidad era solo la calma antes de la tormenta. En ese momento, todo comenzó a verse con claridad cristalina para mí. Ya no podía negar que me encontraba en medio de una traición preparada paso a paso por mis propios familiares, en mi propia casa. Desde las notas que mi esposa guardaba en secreto hasta los documentos falsos de mi hijo, desde las mentiras que le susurraban a mi médico, hasta los detalles más minuciosos de mi información financiera. Todo formaba parte de una operación fría y calculada. Al cerrar ese cuaderno, lo que sentí no fue ira, sino más bien una claridad tranquila pero gélida. Yo no solo era una víctima, sino que también sería su mayor obstáculo. Ese día me prometí a mí mismo que, si ellos tenían un plan, yo tendría un contraataque tan silencioso y certero que ni siquiera se les ocurriría. Ese fue el momento en el que no me tuvieron en cuenta y fue precisamente ahí donde iban a perder. El sábado por la mañana, quise ver más de cerca el papel que desempeñaba Silvia. Necesitaba leer la máscara de su rostro con mis propios ojos, porque parecía ser ella quien dirigía todos los detalles de esta ficción. En la cafetería donde nos sentamos, percibí entre líneas una frialdad, una calculadora profesionalidad que iba más allá de lo normal. Mientras me sonreía, sus ojos se desviaban constantemente y, con cada evasión, veía más claramente para quién estaba actuando en realidad. El hecho de que me dijera los metros cuadrados de mi casa, en qué año se renovó la instalación, qué habitación tenía más luz, no era una información trivial, sino que parecía el expediente de un robo planeado. Cuando me di cuenta de ello, sentí una extraña paz en mi interior, porque ya conocía a mi enemigo. Cuando volví a casa, me retiré a mi habitación. Me senté a mi escritorio y, con los reflejos que me quedaban de mi antigua vida laboral, escribí un título en el papel que tenía delante: Contraataque. Si su plan iba a durar 4 meses, ya abrió a julio. El mío debía ejecutarse mucho menos tiempo. Dividí cada día en horas y tomé notas. ¿Qué documentos debía guardar? ¿En qué amigos debía confiar? ¿Qué pasos debía dar y ante quién? La lección más valiosa que aprendí durante años en el mundo de los negocios fue que revelar la información correcta en el momento adecuado podía cambiarlo todo. Me creían débil, olvidadizo y pasivo. Pero ese fue su gran error. Porque una mente que espera en silencio siempre es la última en hablar, y cuando lo hace, acala a toda la sala. Ahora tenía 2 caminos ante mí: o bien aceptar en silencio esta traición y entregarme a los de mi propia sangre, o bien arruinar su juego con mis propias manos y mostrarles a cada uno de ellos quiénes eran. Mi elección estaba clara. Esa noche,
Dolores no pudo mirarme a los ojos. Le temblaban las manos mientras me servía la sopa. Sabía que ella también estaba librando una gran batalla interior, pero ya no era momento para la compasión. Mi deber era llevar este juego hasta el final. Mientras miraba por la ventana, solo tenía un pensamiento en mi cabeza. Han hablado del plan B. ¿Qué será el plan B? Esta pregunta me carcomía el cerebro. Pero al mismo tiempo, era lo que me mantenía en pie, porque sabía que no podría ganar la batalla sin anticipar cada uno de sus movimientos. En ese momento, me hice una nueva promesa. No daría un solo paso hasta conocer todos sus planes. Mi paciencia sería su mayor temor. Y yo, Emilio Vázquez, utilizaría toda la disciplina, toda la paciencia y toda la estrategia que había aprendido en mis 67 años de vida para acabar con esta traición en mi propia casa. Bueno, querido amigo, si estuvieras en mi lugar, ¿qué pensarías? ¿Cómo te sentirías? Quizás tú también tengas una vida como la mía, quizás también tengas este tipo de problemas. Si es así, escríbeme en los comentarios y te responderé. Lo que sentí al volver a casa esa noche fue una confusión indescriptible. Al mismo tiempo, una claridad meridiana. Las personas en las que había confiado durante años, mi familia, se habían convertido de repente en mis mayores enemigos y ya no me quedaba más remedio que ver la realidad. Las palabras que Silvia me dijo en nuestro breve encuentro aún resonaban en mis oídos. ¿Has estudiado muy bien las características de la casa? Me dijo, apartando la mirada, como si hubiera confesado un delito. En ese momento, me di cuenta de que todo el plan no solo había sido ejecutado por ella y Álvaro, sino también con la silenciosa colaboración de Dolores. Sentí cómo la ira crecía dentro de mí, pero mi mente seguía fría y calculadora. Descubrí que Dolores me informaba constantemente para llevar a cabo los planes de mi hijo sin mi conocimiento, que vigilaba cada uno de mis movimientos con pequeñas cámaras ocultas en la casa e incluso registraba mis rutinas diarias. Toda esta traición había destrozado la confianza que había construido a lo largo de los años, pero también me había proporcionado una ventaja estratégica. Ahora tenía pruebas concretas, documentos, fotocopias, cronogramas, incluso notas sobre cada movimiento que se llevaría a cabo en el futuro. Mientras revisaba todos estos datos, la disciplina laboral y la atención al detalle que había adquirido a lo largo de mi vida me guiaban. El lunes por la mañana, 23 de marzo, había llegado el momento de dejar de ser una víctima silenciosa y desarrollar una estrategia activa. En primer lugar, llamé a Sebastián Morales, un abogado en quien confiaba desde hacía años. Necesitaba su profesionalidad para tomar medidas que garantizaran mi seguridad financiera y jurídica. Le conté todo el plan, documentos falsos, consultas legales secretas, cronogramas, manipulaciones familiares. Sebastián tomó nota de todos los detalles y me dijo con seriedad que esto constituía una grave infracción tanto desde el punto de vista legal como penal, ya que la falsificación de documentos y la forma de acceder a la información constituían un delito. Siguiendo su consejo, iniciamos un blindaje patrimonial preventivo para proteger mis propiedades y activos financieros, es decir, mis propiedades. Cuentas bancarias e inversiones ahora estarían protegidas legalmente y nadie podría tocarlas, ni siquiera con una decisión de incapacidad mental temporal. A continuación, visité a la psicóloga clínica Maribel Jiménez. Dado que el plan de Álvaro se basaba en demostrar mi incapacidad mental, la prueba más sólida sería un informe médico oficial. Tras 3 horas de exhaustivas pruebas, se demostró que mis capacidades mentales eran muy superiores a las de mi grupo de edad. Este informe sería una prueba sólida contra cualquier acción legal futura. El mismo día, visité
a Remedios, la única persona en la que podía confiar dentro de mi familia. Con sus 30 años de experiencia en los tribunales, comprendió de inmediato lo peligrosos que podían ser los planes legales dentro de la familia y me recomendó que grabara las conversaciones y cambiara mis protocolos bancarios, ya que si mi firma se había falsificado una vez, podía volver a hacerlo. El martes fui al banco, Antonio Vega, a quien conocía desde hacía años, y yo creamos un protocolo especial. A partir de entonces, todas las transacciones se realizarían únicamente con mi autorización y con preguntas de seguridad especiales. Ese mismo día, recibí una llamada inesperada. Esperanza, la hermana de Dolores, me explicó la situación. Dolores, como víctima, estaba sometida a la presión de Álvaro. No era parte voluntaria del plan, sino prisionera de la manipulación emocional. Esta información me dio una nueva perspectiva sobre cómo llevar a cabo mi estrategia, tanto a nivel familiar como legal. A continuación, recurrí a Gabriel Herrero, el detective privado, para que investigara a fondo los fraudes familiares, las conversaciones telefónicas, los movimientos financieros y las comunicaciones digitales, y descubriera a otros posibles cómplices. Ahora tenía un camino claro por delante, no solo proteger mis activos, sino también defender la autoridad y el prestigio que había construido durante años, y mostrar a los traidores el precio de abusar de los lazos familiares. Este proceso de preparación e investigación era solo el comienzo de un contraataque. Calcularía cada movimiento, documentaría cada detalle y los derrotaría estratégicamente. Esta parte de la historia se sitúa como el punto álgido de la introducción y el desarrollo. Ahora que he revelado el alcance de la traición familiar y la complejidad del plan, me encuentro en un punto sin retorno. La historia alcanzará su punto álgido en la última parte. El elemento de intriga se basará en los movimientos que Álvaro y Silvia realizarán y en cómo se enfrentarán a la contraestrategia que he preparado. En este momento, el lector, mientras sigue mi proceso de preparación, tejido con inteligencia y experiencia, siente que el equilibrio de poder dentro de la familia ha cambiado por completo y que la tensión está a punto de estallar en cualquier momento. En realidad, en ese momento lo único que quería era ir a casa y leer los contratos y lo que había en ese papel, porque en otra ocasión no lo hice y quizá haya sido el mayor arrepentimiento de mi vida. Si te interesa saber de qué ocasión se trata, te lo contaré en el próximo video. Esa noche, cuando volví a casa, mientras revisaba todos los documentos, contratos y notas bajo la tenue luz de la lámpara de mesa, sentí una indescriptible sensación de alivio y, al mismo tiempo, una profunda determinación. Ya no estaba solo a la defensiva, había tomado medidas de seguridad y legales para protegerme. Había construido una fortaleza. Sebastián había puesto en marcha el blindaje patrimonial de mis propiedades e inversiones. El doctor Jiménez había certificado oficialmente mi perfecta capacidad mental. Antonio Vega había puesto a salvo todos mis recursos financieros. Remedios me había prestado asesoramiento jurídico práctico. Esperanza iba a ser mi aliada en la comunicación con Dolores y Gabriel Herrero, investigaba todos los movimientos de mis adversarios. Pero lo más importante era que había recuperado la sensación de control que había perdido. Ahora ya no reaccionaba ante las acciones de los demás, sino que podía responder de forma proactiva y volver a establecer las reglas del juego. El viernes por la noche, mientras Dolores dormía inquieta a mi lado, revisé mis planes sin pestañear, según el cronograma de Álvaro. Abril era un mes crítico para las evaluaciones médicas independientes. Pero cuando llegara ese día,
se encontraría frente a mí con documentos irrefutables, protección legal completa y pruebas de todas sus actividades. Había completado la fase de defensa y ahora era el momento de pasar al ataque. El lunes 30 de marzo, las noticias de Gabriel Herrero lo cambiaron todo. Las fotos que había colocado sobre la mesa, los extractos bancarios y las transcripciones de las conversaciones telefónicas obtenidas por medios legales demostraban que Silvia era la responsable del plan y que lo había iniciado 6 meses antes de que Álvaro entrara en escena. Además, Silvia tenía graves deudas financieras. Había endeudado más de 150.000 euros en un proyecto inmobiliario fallido y los acreedores la presionaban constantemente. Esta situación demostraba claramente que su plan no solo tenía como objetivo proteger a la familia o razonar financieramente, sino también resolver su propia crisis financiera. Cuando Gabriel mostró en las transcripciones que Silvia había dicho claramente: «Si no puedo acceder a estos activos antes de mayo, me declararé en quiebra», sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi familia, mi casa y mis ahorros se habían convertido en un simple intercambio financiero. Al mismo tiempo, descubrir que los negocios de Álvaro tampoco eran tan sólidos como él pensaba, que sus ingresos habían disminuido un 40% en el último año y que su empresa de consultoría había sufrido una importante pérdida de clientes, completó el panorama. No se trataba de un plan de ayuda bien elaborado, sino de una maniobra desesperada y agresiva de 2 personas con problemas financieros. Cuando volví a casa por la tarde, Esperanza había llegado por sorpresa desde Valencia y estaba discutiendo con Dolores en la cocina. La tensión era palpable. Saludé a las 2 y les dije que teníamos que reunirnos los 3. Durante 2 horas, Esperanza ejerció sobre Dolores la presión que yo no había podido ejercer. Como resultado, Dolores me confesó los detalles que me había ocultado. Álvaro le había dicho que, si no cooperaba, se mudaría a un lugar lejano e impediría que viera a mis nietos. Esperanza le dijo a Dolores con dureza: «¿Vas a permitir que utilicen tus propios sueños para despojar a tu marido y quedarse con su fortuna?» En ese momento, Dolores se derrumbó por completo. Durante semanas había sentido que algo iba mal, pero se había quedado callada, incapaz de decir la verdad por miedo. Esta confesión me permitió recuperar a mi esposa como aliada. Tanto Dolores como yo habíamos sido víctimas de las manipulaciones de Álvaro y Silvia. Al día siguiente, el abogado Sebastián Morales llamó y dijo que todos mis activos estaban completamente protegidos contra el acceso no autorizado, que la estructura legal era tan sólida que, incluso si se dictara una resolución de insuficiencia provisional, no se podría tocar mis propiedades ni mis cuentas. Además, informó que los abogados a los que Álvaro había consultado trabajaban basándose en información errónea y que, cuando se dieran cuenta de la verdad, probablemente se retirarían del caso. El miércoles pasé a la siguiente fase de mi estrategia: el enfrentamiento controlado. Llamé por teléfono a Álvaro para demostrarle que lo sabía todo, pero sin revelar todas mis medidas. La tensión que se percibía en su voz por teléfono confirmó que todos los preparativos iban por buen camino. Esa noche, instalé un dispositivo de grabación oculto en el salón con Dolores y Esperanza como testigos. Todo lo que Álvaro dijera serviría tanto como prueba futura como para obtener ventaja psicológica. El jueves por la tarde, mientras esperaba la llegada de mi hijo, repasé mentalmente todas mis ventajas: protección legal total, pruebas, documento oficial de mi capacidad mental, aliados familiares, las deudas secretas de Silvia y el poder de documentar ahora cualquier nueva mentira o amenaza. Cada movimiento estaba calculado de antemano para el siguiente paso. La guerra continuaba de forma silenciosa pero eficaz, y yo ya tenía el control total del juego. Dejando el elemento de curiosidad abierto al lector,
En el siguiente capítulo se narrarían los conflictos que estallarían, la reacción de Álvaro y las consecuencias del enfrentamiento familiar. Aunque parecía que yo tenía el control del juego y la victoria, en realidad la situación era diferente. Escucha la historia hasta el final y verás la verdad, o te sorprenderás mucho. Cuando el reloj marcó las 6 en punto, Álvaro llegó con un grueso expediente en la mano y una determinación en los ojos, como si pudiera controlarlo todo. Parecía que llevaba años preparando el discurso que iba a dar, y yo podía observarlo. Al mismo tiempo, aquel viejo sofá en el que nos sentábamos, donde veíamos películas juntos cuando era niño. Celebrábamos sus éxitos y le daba clases. Ahora parecía haberse convertido en un silencioso campo de batalla. Allí se tomarían decisiones que darían forma a mi futuro, con mi familia y a mi propia autonomía. Papá. Comenzó con voz seria. He pensado mucho en nuestra familia y nuestra situación financiera. Ha llegado el momento de hacer algunos ajustes importantes. Respondí con tono tranquilo, manteniendo la serenidad que había cultivado durante años en complejas negociaciones en el mundo de los negocios. Te escucho. Él no era consciente de que cada palabra que dijera se convertiría más adelante en una prueba en su contra. Había subestimado por completo a su rival y ahora empezaría a descubrir el verdadero coste de ello. Álvaro abrió el expediente y continuó. Silvia y yo hemos examinado detalladamente tu patrimonio. Creemos que hay importantes oportunidades de optimización. Mientras colocaba cuidadosamente los documentos sobre la mesa, observé que estaba nervioso, pero fingía una confianza que me llamó la atención y me hizo ver claramente el peligro. En primer lugar, señalando esta casa, dijo, esta casa es un activo económicamente ineficiente. Vale 400 crores. Pero no genera ingresos. Sonreí para mis adentros. Esta es mi casa. Álvaro, aquí creciste. Aquí vive tu madre. Precisamente por eso tiene sentido transferirla ahora desde el punto de vista económico. Tío, puedes conservar el derecho de uso vitalicio, pero la propiedad desnuda estará a mi nombre. Podemos optimizar las ventajas fiscales futuras. Aunque su frialdad y la descarada explicación del plan me desconcertaron, mantuve la calma y seguí escuchando. Cada palabra suya era una confesión digna de ser registrada. A continuación, habló de mis inversiones. Has diversificado demasiado. Debes reunir todo en instrumentos más manejables y seguros. Me mostró en detalle su plan para transferir todas mis acciones, bonos y depósitos a plazo fijo a una cuenta conjunta bajo su gestión. Álvaro, le dije, utilizando deliberadamente un tono que pareciera confundido. ¿Puedes explicarlo de forma más sencilla? No lo entiendo. El brillo de sus ojos delataba que había encontrado la debilidad que buscaba. Por eso es tan importante que me dejes ayudarte. Papá, estas decisiones son demasiado complejas para que tú las entiendas. ¿Entonces ya no soy capaz de gestionar mis propios asuntos? Pregunté, fingiendo ser un padre anciano y preocupado. No se trata de capacidad, sino de eficiencia. Respondió inmediatamente. Yo tengo formación en finanzas. Silvia conoce el mercado inmobiliario. Podemos sacar el máximo partido a tu patrimonio. Ahí estaba la confesión que necesitaba. Álvaro había revelado el objetivo principal de su plan, lo que ponía en duda mi afirmación. ¿Y si me opongo? Pregunté. Cambiando toda la dinámica, Álvaro se tensó visiblemente y se produjo un silencio sepulcral de varios segundos. Papá, espero que no tengamos que recurrir a medidas más formales. ¿Qué medidas formales? Es posible nombrar legalmente a un tutor si una persona mayor no puede tomar decisiones financieras de forma racional por sí misma. Ahí estaba la amenaza que esperaba en la grabación, como una confesión directa. A partir de ese momento,
Álvaro había quedado al descubierto con todo su plan y su amenaza en la grabación. ¿Has hablado con el abogado? Le pregunté. Con tono anciano y preocupado. ¿Has recibido asesoramiento previo? Sí. El proceso es claro. Si hay pruebas evidentes de mi incapacidad para ser juzgado, no hay problema. Abrí los ojos, los documentos, las fotos, las recetas y las notas de comportamiento, todos formaban parte de un expediente falso, preparado para presentar argumentos legales en el futuro. ¿Puedo pensarlo unos días? Dije con tono tranquilo. Por supuesto. Papá. Pero no debes demorarte. Los plazos para la optimización fiscal son limitados. ¿Qué plazos? Debemos formalizar todo antes de finales de abril. Abril. Exactamente la fecha que vi en su cronograma. Álvaro había revelado que era el calendario para apoderarse de mis bienes. ¿Y si consulto con mis asesores durante ese plazo? Su expresión cambió a de miedo cuando le pregunté eso. Papá, no sería bueno que se involucraran más personas. Ya hemos hecho toda la investigación, pero no habría problema en confirmar algunos detalles con el banco. Su verdadero temor era que el banco se diera cuenta de la situación y actuara basándose en la información errónea que habían recopilado. Confirmar eso significaría que el plan fracasaría. Está bien. Creo que confiaré en ti. Dije, aparentando resignación. Sus ojos se relajaron. Pensaba que se había equivocado. Hacemos todo por tu bien. Joe. Te estamos protegiendo. ¿De quién? Pregunté. Contra tu propia capacidad de decisión. Esas palabras fueron la joya de toda la grabación. Álvaro había admitido que cuestionaba mi capacidad de juicio. Cuando se marchó esa noche, con los documentos y las amenazas veladas, yo me quedé sentado en mi salón, lleno de una sensación de victoria. Había descubierto todas sus intenciones, le había hecho confesar en la grabación y había confirmado el cronograma. Ahora, el siguiente paso era planear el contraataque estratégico y llevar la tensión al máximo. Pero la historia se interrumpe aquí y el lector se pregunta, ¿qué hará Álvaro a partir de ahora? ¿Cuánto durará mi superioridad estratégica? ¿Qué enfrentamientos se producirán dentro de la familia? Me intrigaba la actitud que Álvaro adoptaría a partir de ese momento, pero era muy probable que hiciera lo mismo que en otra ocasión, por lo que tampoco podía confiar en él. Y ya os contaré ese episodio en el próximo vídeo. Pero lo más importante es que Álvaro, al volver a casa, creía que me había intimidado y confundido, cuando en realidad me había proporcionado la última prueba que necesitaba para echar por tierra su plan. Esa noche, llamé a Sebastián Morales para informarle de la grabación Don Emilio. Esta es una prueba de valor incalculable desde el punto de vista legal. Le dije, con esta confesión no solo podremos defendernos ante una posible restricción legal, sino que también podremos presentar una demanda por los delitos de estafa e intento de coacción. Mientras me preparaba para dormir, pensé en lo que había conseguido en las últimas 3 semanas. Había pasado de ser una víctima potencial a tener el control total de la situación. Mi existencia estaba protegida legalmente. Tenía pruebas exhaustivas de todas las actividades fraudulentas de Álvaro y Silvia. Había recuperado a Dolores y ahora tenía grabada la confesión de Álvaro, lo que imposibilitaba cualquier acción legal en mi contra. Pero lo más satisfactorio era haber logrado todo esto sin que mis adversarios sospecharan nada. Seguían creyendo que tenían ante sí a un anciano confuso e indefenso, cuando en realidad habían caído en una trampa diseñada con décadas de experiencia en estrategia empresarial. Al día siguiente comenzaría la última fase de mi plan, el proceso de destruir sistemáticamente todo lo que habían construido contra mí. El viernes 3 de abril decidí pasar de la defensa silenciosa al ataque calculado. Llevaba 3 semanas recopilando información, estableciendo mecanismos de protección y preparando trampas,
Y ahora era el momento de utilizar todas esas armas de forma devastadora. Como primer paso, me puse en contacto directamente con los acreedores de Silvia. Gabriel Herrero me había facilitado sus datos de contacto y pensé que tenían derecho a conocer la situación real de sus deudores. Llamé a Nicolás Romero, el principal acreedor que había invertido 80.000 euros en el fallido proyecto inmobiliario de Silvia. Señor Romero, soy Emilio Vázquez, suegro de Silvia Moreno. Le dije. Tiene derecho a saber que mi nuera está realizando falsas gestiones para acceder a mi patrimonio familiar. La conversación fue sorprendente. Nicolás confirmó que Silvia le había prometido repetidamente que tendría acceso a los recursos familiares antes del 30 de abril. Señor Vázquez, ¿piensa garantizar sus deudas?, preguntó. Por supuesto que no. Además, le recomiendo que examine cuidadosamente los documentos que le pueda presentar. Es muy probable que sean falsos. Cuando colgué el teléfono, había sembrado la primera semilla de presión externa y había complicado drásticamente los planes de Silvia. Mi segundo paso fue más acertado. Fui sin cita previa al despacho del abogado Rodrigo Santamaría, que asesoraba a Álvaro sobre el plan de nombramiento de tutor. Señor Santamaría, le dije. Soy Emilio Vázquez Herrera. Tengo entendido que mi hijo ha mantenido conversaciones con usted sobre mi supuesta incapacidad. La sorpresa y el malestar del abogado se hicieron evidentes de inmediato, señor Vázquez. No puedo discutir los casos de otros clientes. De yo. A lo que respondí con calma. No tiene que discutir nada. Solo vea esto. Le entregué el informe completo sobre la capacidad mental del doctor Jiménez y la transcripción de la conversación que mantuvimos con Álvaro, en la que admitía haber fabricado pruebas falsas. Señor Santamaría, mi hijo ha mentido sistemáticamente sobre mi estado mental y mis condiciones familiares. Le recomiendo que examine cuidadosamente los documentos proporcionados, ya que muchos de ellos pueden ser pruebas falsas. Mientras el abogado examinaba los documentos, su expresión se volvió cada vez más seria. Señor Vázquez, si esto es cierto, hay un problema ético muy grave. Es totalmente cierto, respondí. Y le indiqué que si cualquier proceso legal se basaba en información falsa, lo combatiría con todos los medios legales a mi alcance. Cuando salí de esa oficina, sabía que Álvaro había perdido a su principal asesor. Ningún abogado responsable continuaría con el caso después de descubrir que su cliente había proporcionado información falsa a sabiendas. El lunes 6 de abril pasé a la tercera fase, la revelación financiera. Llamé a Carlos Herrera, director general de la empresa en la que Álvaro trabajaba como asesor. Señor Herrera, le dije, quiero informarle de una situación que podría afectar a la reputación profesional de su hijo. Le expliqué que Álvaro utilizaba sus horas de trabajo para realizar consultoría ilegal, investigaciones legales y planes falsos relacionados con el patrimonio familiar. Además, le indiqué que intentaba utilizar los documentos con fines de falsificación y posible fraude financiero. Señor Vázquez, esas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas? Tengo documentación completa de todas sus actividades durante los últimos 3 meses y estoy dispuesto a compartirla cuando sea necesario. Esa conversación tuvo exactamente el efecto que yo quería. Álvaro se vio sometido a presión profesional y perdió la estabilidad necesaria para llevar a cabo su plan fraudulento. Al día siguiente, Silvia me llamó furiosa y confirmó que mi estrategia había funcionado a la perfección. Emilio, ¿qué le has dicho a Nicolás Romero? Ahora está exigiendo garantías adicionales y amenazando con emprender acciones legales de inmediato. He dicho la verdad. Silvia, no voy a respaldar tus deudas. Le dije. Todos tus documentos serán revisados por mis asesores financieros. No puedes utilizar los recursos familiares de forma fraudulenta.
No puedes hacernos esto. Somos una familia. Una familia no traiciona a otra familia. Silvia, la familia no fabrica documentos falsos. No puede influir legalmente en el patriarca de la familia. Cuando colgué el teléfono, vi que cundía el pánico entre las filas enemigas y que las presiones externas se cernían sobre Álvaro y Silvia, cuya capacidad para llevar a cabo sus planes se había reducido drásticamente. El miércoles por la noche, Álvaro apareció en mi puerta sin avisar. Ya no era el hombre seguro y sereno de unos días antes, sino que estaba desaliñado, tenso y sometido a una presión excesiva. Papá, tenemos que hablar urgentemente. ¿Sobre qué? Hijo, sobre las llamadas que has hecho y lo que has dicho. ¿Qué llamadas? Pregunté. No seas ingenuo. Sabes que has saboteado nuestros planes. En ese momento, observé que la presión había borrado por completo su falsa cara de preocupación. Ya no intentaba ocultar sus verdaderas intenciones, sino que hablaba abiertamente de sus planes. Álvaro. Solo estoy verificando información con profesionales que conozco desde hace años. Y aquí es donde se interrumpe la historia. Las preguntas intrigantes siguen en el aire. ¿Qué hará Álvaro a partir de ahora? ¿Cómo cambiará el equilibrio dentro de la familia? ¿Cuánto durará mi ventaja estratégica y qué enfrentamientos se producirán? Álvaro aún no comprendía que ya no tenía que protegerme. Pero yo se lo iba a explicar y entonces estallarían los verdaderos acontecimientos. Pero antes de escuchar la mejor parte de la historia, suscríbete a mi canal y dale me gusta al video. Amigo, ¿te parece molesto? Dijo Álvaro. Por supuesto que era molesto. Cuando podía resolver una situación de forma sencilla, la complicaba deliberadamente. ¿Sencillo para quién? Le pregunté. Para la familia. ¿Para mí o especialmente para ti? En ese momento vi su verdadera cara. Álvaro realmente creía que tenía derecho a controlar mi vida y mis bienes. Y lo justificaba con la excusa de la protección. Álvaro, ya es hora de que lo entiendas. Le dije, manteniendo mi voz lo más fría posible. No necesito tu protección. Lo único que necesito es que respetes mis decisiones y mi autonomía. Tu autonomía está en peligro. No puedes tomar decisiones racionales en asuntos financieros complejos. La expresión de sorpresa en su rostro era la prueba de que se había dado cuenta de que yo conocía todos los detalles de sus planes. Papá, ¿desde cuándo lo sabes? Preguntó. Desde el principio. Desde el momento en que pronunciaste esas crueles palabras aquella noche. Respondí con rotundidad. La estrategia que habían estado planeando durante meses se desmoronaba ante mis ojos. Habían calculado mal sus objetivos. Aquella noche, cuando se marchó de casa, lo vi derrotado y desesperado. Yo tenía todo el control. Los días siguientes fueron días en los que Álvaro y Silvia, cometiendo errores desesperados, revelaron sus verdaderas intenciones. El 9 de abril, Dolores me dejó helado cuando me contó la aterradora propuesta que Álvaro le había hecho. Quería que firmara un documento en el que declaraba que había observado un deterioro mental en mí. Cuando le dije que me negaba, insistió en que era necesario para proteger a la familia. Puedes hacerlo de buena voluntad o por la fuerza, dijo. Dolores añadió que, si no funcionaba, estaban buscando opciones de residencias de ancianos. Se me heló la sangre. Así que el plan no solo consistía en apoderarse de mis bienes, sino que también contaban con internarme en una institución. Al día siguiente, Trinidad Vázquez me informó. Silvia había investigado los procedimientos de sucesión y los documentos de defunción. Esto indicaba que la situación era mucho más peligrosa de lo que esperaba. Habían ido más allá de las acusaciones de falsificación e incapacidad. Convoqué una reunión urgente. Hablamos con Sebastián Morales y comprendimos que no se trataba solo de un fraude,
sino que se había convertido en una situación de coacción familiar y una grave conspiración criminal. Aún así, no llevé los documentos inmediatamente a los tribunales. Quería utilizarlos estratégicamente para ejercer presión y encontrar una solución. El sábado por la mañana recibí la llamada que esperaba. Álvaro llamaba con desesperación en su voz. Los acreedores de Silvia habían iniciado un proceso legal. Habían embargado sus vehículos y amenazaban con demandarla. Papá, tengo que ir inmediatamente. Si no, Silvia hará algo peligroso, dijo. Cuando llegué a casa de Álvaro esa tarde, vi a Silvia con los ojos hinchados, sentada en medio de los documentos, desesperada. Reinaba el silencio. Álvaro ya no podía defender su culpa, y Silvia se había visto obligada a explicar todas sus opciones. Les dije claramente, vuestro plan ha llegado a un nivel que amenaza a la familia, a los documentos y al patriarca. Habéis cruzado la línea. Al salir de la casa ese día, comprendí que Álvaro era más bien una víctima en esta historia. Silvia era la verdadera artífice del plan. Había utilizado a mi hijo como un instrumento para llevar a cabo sus propios planes desesperados. Esa noche decidí cómo manejaría la confrontación final que se avecinaba. El domingo 12 de abril llegó la llamada que esperaba. Álvaro quería verme a solas. Sin Silvia, papá, tenemos que vernos, dijo, en ese parque, donde montamos en bicicleta por primera vez. En ese lugar lleno de recuerdos de su infancia, su perspectiva había cambiado por completo. Yo también acepté. Nuestro encuentro de aquella tarde sería el comienzo del último capítulo que determinaría el destino de la historia. Quizás ese encuentro afectaría mi destino e incluso el resto de mi vida, pero lo necesitaba porque el dolor y la tristeza que había sufrido durante años habían reprimido todos mis sentimientos positivos. Encontré a mi hijo en el parque, sentado en el mismo banco que nos recordaba aquellas largas tardes que pasamos juntos años atrás, cuando aprendí a montar en bicicleta. Pero el hombre que tenía delante estaba completamente destrozado, emocionalmente devastado. Papá, comenzó Álvaro. Sin interrumpir su discurso, Silvia me mintió, especialmente a mí, que descubriste. Le pregunté, anoche, después de que te fueras. Tuvimos una discusión terrible, le dije. Le pregunté por el asunto de los documentos de fallecimiento. Al principio lo negó, pero cuando le presioné, se derrumbó por completo. Se cubrió el rostro con las manos y continuó. Confesó que habían pensado en escenarios en los que la muerte natural de tu padre resolvería todos los problemas financieros sin complicaciones. Escuchar esas palabras de mi propio hijo me causó tanto horror como alivio. Horror por ver las dimensiones de Silvia. Alivio por saber que Álvaro por fin se había dado cuenta de la verdad. Continuó. Las deudas no eran las que se habían dicho. No eran 150.000 avero, sino más de 300 cororos. Y llevaba meses falsificando documentos no solo para mí, sino también para otros clientes. Esto confirmaba que Silvia no era solo alguien que había cometido un error desesperado, sino una persona que delinquía de forma continuada. Además, mi hijo me contó que habían consultado a un médico corrupto que, sin realizar un examen real, había aceptado firmar un certificado de deterioro mental a cambio de 20 trozos. ¿Lo sabías? Le pregunté. No, papá. No tenía ni idea. Nosotros solo pensábamos que te estábamos apoyando en la planificación financiera. Comprendí que la detención y los planes sobre los bienes habían sido llevados a cabo gradualmente por Silvia para manipular a mi hijo. En una conversación que duró más de 2 horas, Álvaro me contó detalles que ni siquiera Gabriel Herrero había descubierto: robos de comisiones de su propia inmobiliaria, documentos falsos y estafas a inversores. Papá, tengo que preguntarte algo. Quiero que seas completamente sincero.
¿Podrás perdonarme algún día? La pregunta me llegó directamente al corazón. Llevaba semanas enfadado. Incluso había planeado vengarme. Pero al ver al hombre destrozado que tenía delante, mi perspectiva cambió por completo. Álvaro, el perdón no es algo que se gana. Es algo que se da. Y ya se ha dado. Le dije, dices eso a pesar de todo, porque sigo siendo tu hijo y ahora entiendo que tú no eres mi verdadero enemigo. Esa noche, Álvaro volvió a casa y le confesó toda la verdad a Dolores. Mi esposa lloró durante horas, no solo por comprender que su hijo no era un monstruo, sino por el dolor de entender cómo los habían manipulado. El lunes por la mañana, Álvaro presentó una denuncia formal contra Silvia por todos sus delitos: falsificación, estafa, malversación y conspiración criminal. Las redadas policiales y los documentos recopilados revelaron la magnitud de todos los planes. Los documentos falsos, la correspondencia corrupta y los planes para estafar a otros inversores lo demostraban todo. El martes, Silvia fue detenida en su oficina. Los cargos eran graves y se le imponían hasta 15 años de prisión. Cuando Álvaro me llamó, su voz había cambiado. Después de meses, me recordaba a mi antiguo hijo. Papá, ahora valoro más vivir la verdad que vivir una cómoda mentira. Estuve a punto de destruir a la persona más importante de mi vida por alguien que nunca me mostró amor verdadero. Esa noche, por primera vez desde aquella fatídica cena del 15 de marzo, cenamos juntos en familia. El ambiente era ahora completamente diferente. Dolores había preparado la paella que tanto le gusta a Álvaro, y vi una sonrisa auténtica en el rostro de mi hijo. Papá, dijo Álvaro, estas semanas pensábamos que te estábamos protegiendo, pero en realidad tú nos estabas protegiendo a todos. Descubriste la verdad, desarrollaste una estrategia y nos salvaste de un desastre que ni siquiera habíamos notado. Solo hice lo que tenía que hacer como padre. Respondí, no, papá. Solo tú podías hacerlo con tu experiencia, tu inteligencia y tu amor por la familia. Nos has salvado de nosotros mismos. En ese momento comprendí que había ganado lo más valioso. No solo había protegido mi patrimonio, sino que había salvado a mi hijo y a mi familia de la destrucción total. La guerra había terminado. Las heridas sanarían con el tiempo, pero por primera vez podíamos mirar al futuro juntos, sin mentiras ni manipulaciones, como una verdadera familia. 6 meses después, el caso de Silvia concluyó. Fue condenada a 12 años de prisión y se descubrieron sus fraudes y su patrimonio. Álvaro inició el proceso de divorcio. Reconstruyó su vida y, gracias a la experiencia adquirida en ese proceso, ahora también asesoraba a otras personas. Dolores, gracias a la terapia, tomó conciencia de la manipulación y se recuperó con fuerza. Nosotros, como familia, estábamos construyendo una nueva vida basada en la confianza y la honestidad. En nuestras conversaciones diarias no había agendas ocultas, solo familia y amor. Los dolores del pasado habían sido sustituidos por la experiencia y el amor. Esa noche, en la mesa, le di un último mensaje a Álvaro. Este proceso nos ha enseñado que el verdadero poder no reside solo en lo que tenemos, sino en cómo y cuándo lo usamos. Como familia, podemos superar cualquier cosa. Esa noche, liberada de la sombra del pasado y mirando al futuro con esperanza, cerré la última página de nuestra historia. La vida continuaba y ahora teníamos un futuro por delante que podíamos afrontar sin miedo.